experiencia la tengo también en lo que es control de gestión, aplicando todo lo que es control de gestión con sistemas informáticos, ¿ya? A través del, bueno, aquí tenemos entre la mañana y la tarde más de 60 empresas. No es fácil hacer una clase para todos, tenemos empresas más pequeñas, medianas, empresas más grandes. Por lo tanto, todas las dudas que tengan o lo que quieran profundizar, siéntanse la libertad de levantar la mano, de preguntar. Para las empresas más pequeñas, si les parece de repente que no entienden una palabra, consúltenlo, porque para uno puede ser una terminología más normal, pero no es tan conocida. Y para las empresas más grandes, a través de los ejemplos, podemos ir profundizando mucho más, porque tenemos que tratar de llegar a todos y que todos entiendan la clase. Lo dejo con Pilar ahora. Hola, buenos días. Mi nombre es María Pilar Cabello. Palma, aquí no me repito. Soy una mona. Soy contador auditor de la Universidad de Santiago. Hice un magíster en tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez y he trabajado en realidad en la parte de finanzas, impuestos y fiscalía ya más o menos 25 años. Empecé a trabajar a los 10, por si acaso. Y he trabajado en distintos tipos de empresas, pequeñas, medianas y grandes, y digo grandes empresas. Entonces igual, dentro de lo que estemos conversando, voy a hacer algunos comentarios en relación a lo que se parecen y a lo que puede ser un poco distinto a una empresa pequeña, mediana y grande. Y con Claudia, obviamente, como ella decía, tratamos de preparar algo que sea un poco entretenido, sin dejar de lado lo que nos interesa, que es transmitirle a ustedes la importancia de la finanza y del control que ustedes tienen que tener de sus propias empresas. Así que con mucho cariño ahí preparamos todo y cualquier consulta, levanten la mano o al final podemos también resolver varias dudas. Entonces, Steve Blank, él es un emprendedor de Silicon Valley. ¿Conocen Silicon Valley? Es la cuna del emprendimiento en Estados Unidos. Yo estuve ahí en abril, la verdad es que es muy entretenido. Uno ve emprendimientos de mujeres, emprendimientos de hombres, todo es emprendimiento. Steve Blank es un emprendedor de Silicon Valley, pero además es profesor de la Universidad de Stanford, que también está ubicada en el mismo lugar, y se ha dedicado especialmente a... ¿No se escucha muy bien, o sí? ¿Sí? Sí, ya. Se ha dedicado principalmente a las pymes. Él, de hecho, estuvo en Chile, estuvo estudiando cómo son las pymes en Chile. Y Steve Blank nos dice que el problema que tenemos hoy, ustedes ven aquí hay un... Oh, ahí, tenemos un portaaviones y aquí tenemos un velero. En general, todos los que estudiamos ingeniería comercial o ingeniería civil industrial, cuando vamos a la universidad, nos enseñan cómo manejar un portaaviones. Y cuando llegamos a nuestras empresas nos encontramos con un velero, porque el 80% de las empresas en Chile son pymes. Entonces lo que nos sucede es que vamos aprendiendo de la práctica, porque lo que aprendimos en la universidad, o manejar un portaaviones, te sirve para manejar un velero, pero tiene muchas cosas muy distintas. En el curso Compite Más Mil, el objetivo principal es ese, es aprender a manejar este velero, que es distinto. Yo no tengo la plata para tener muchas veces gerente comercial, gerente de administración y finanzas. Yo necesito saber un poquito de todo, ¿cierto? No es muy fácil. Y eso es lo que Steve Blank nos habla en esta oportunidad. En la clase de hoy, el objetivo principal es entregarles herramientas de gestión financiera y de administración para la toma de decisiones. No vamos a ver finanzas puras en sí, vamos a ver casos, vamos a ver algunos indicadores, pero la idea es que ustedes tengan las herramientas básicas que necesitan y que ocupan también las grandes empresas. Vamos a ir haciendo paralelo con las grandes empresas y vamos a ver que al final no es tan distinto, son grandes números, pero al fin y al cabo, en términos de finanzas, podemos nosotros saberlo siendo pyme o siendo gran empresa. Queremos diferenciar entre la normativa financiera y tributaria que se aplica a las personas y las empresas. Pilar nos va a hablar bastante también de lo que tiene que ver con normativa tributaria, de todas las excepciones, de lo que en el fondo podemos aprovechar como pyme, que muchas veces no sabemos, estamos sujetos a lo que el contador nos dice, vamos a aprender un poquito de eso también. Vamos a correlacionar la estrategia con la estructura financiera de la empresa. Ustedes ya tuvieron la clase de estrategia con INTI, ¿cierto? ¿Qué les pareció la clase? Un excelente profesor. La idea es que vayamos correlacionando las materias, porque hay una clase que hacemos en un Compite Santiago que es especial para mujeres, que se llama Cambio de Paradigma, y Mónica Herrera, que es la que nace la clase, quien conoce la que tenía la agencia de comunicaciones. El problema de la educación hoy en día es que nosotros tenemos la educación como compartimentos, así como los Cardex antiguos donde íbamos guardando carpetas, una arriba, otra más abajo, otra más abajo.
La idea es que nosotros vayamos juntando esos conocimientos en un círculo. Entonces tenemos que correlacionar las finanzas con la estrategia. Según la mayoría, nosotros salimos de la clase de estrategia pensando un poco qué es lo que yo quiero, cuál es mi estrategia, hacia dónde voy a ir. Y ahora tenemos que ver a través de las finanzas cómo vamos a bajar la estrategia. Y vamos a evaluar también una empresa y sacar conclusiones a partir de su estado financiero. Muchas veces el contador nos entrega el estado financiero y no sé qué es esto, no entendemos qué son los activos, qué son los pasivos, esta utilidad. La idea es que vayamos entendiendo hoy en día qué son los estados financieros, quién nos entrega y qué es lo que nosotros deberíamos pedirle a nuestro contador. Y también qué significa cuando yo tengo un determinado número en el pasivo en el activo. Entonces, la finanza es una rama de la economía que es relativamente nueva. Uno podría decir que existe, yo creo que de manera informal existe desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que el hombre en la prehistoria empezó con la finanza. Pero en términos formales o como rama de estudio, solo lleva un poquito más de 100 años. Nació en 1897, Irving Fisher publica su nacimiento, y en ese tiempo lo único que partió era obtener fondos. ¿Cómo yo consigo fondos para los negocios que yo tengo? Pero fue evolucionando por etapas hasta que llegamos a la tercera etapa, donde parte de lo que es la prosperidad económica mundial, y aquí lo más importante, surge la informática, el desarrollo de las comunicaciones y el transporte. Cuando ya se abre, cuando es mucho más fácil comunicarse, cambia ya el sentido de las finanzas. Porque hoy en día nosotros podemos invertir en Estados Unidos, en China, desde nuestro escritorio, lo pueden hacer desde aquí, desde la clase incluso. Entonces empieza a cambiar el sentido de las finanzas. Y llegamos a la etapa de hoy donde ya hablamos que las finanzas, su objetivo es creación de valor. Lo que nosotros hablamos en la clase de estrategia, agregar valor, aumentar valor, hablamos de que una empresa tiene que crecer. Vamos a ver por qué una empresa tiene que crecer también. Entonces, la microempresa y la pyme en Chile representan el 80% del total de las empresas. ¿Sabían ustedes esto? Quienes estamos sentados aquí representamos el 80% del total de la empresa en Chile. Por eso que vemos a Corfo tan interesado, porque en el fondo el motor de crecimiento del país está en la pyme. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las pymes? De ese 80%, solo el 4% llega a ser gran empresa. O sea, solo 3 pymes van a llegar a ser gran empresa. Es como un porcentaje chiquitito, ¿no? El 21% va a bajar a microempresa. Y el 75% se va a mantener. ¿Qué creen que pasa a ustedes al cabo de 10 años cuando una empresa se mantiene? Yo hablo de que una empresa crece cuando van creciendo. Yo voy creciendo en ventas, voy creciendo en utilidad. Eso es cuando hablo de crecimiento. ¿Qué pasará después de 10 años cuando una empresa todos los años vende 100 millones, 100 millones, 100 millones? El 51% de las pymes al cabo de 10 años ha desaparecido. ¿Y por qué creen ustedes que desaparecen las empresas? ¿Qué es lo que pasa cuando yo vendo 100 millones, 100 millones? ¿Qué es lo que pasa con las empresas? ¿Qué me puede ayudar aquí? Para que despierten un poquito. No hay crecimiento. No hay crecimiento. Una empresa tiene ventas y ¿qué tiene además? Lo que vamos restando son los costos. ¿Y qué pasa con los costos a través de los años? Van aumentando, ¿cierto? Norman Mailer es un escritor y él nos dice que hay una ley de vida cruel y exacta que afirma que uno debe crecer o en caso contrario pagar más por seguir siendo el mismo. ¿Por qué pagamos más a través de los años por seguir siendo el mismo? A ver, de a uno porque no escucho. ¿Por qué podemos pagar más? Los costos se elevan. ¿Qué costo? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años que ha aumentado mucho en las empresas? Las remuneraciones, ¿cierto? Todas las empresas hemos sufrido. ¿Qué otros costos? La energía, los arriendos. En general, todos los gastos. Si yo todos los años facturo lo mismo, mis gastos van a ir aumentando año a año. Soy cada vez menos competitivo. Eso es lo que le sucede a las empresas. ¿Cuáles son las causas de fracaso estudiadas? ¿Por qué fracasan las pymes? Problemas para vender, problemas para producir y operar. No es fácil, ¿cierto? Muchas veces entramos, desarrollamos. Ayer hablaba con una persona y me decía, tiene una empresa que distribuye alimentos y se quería meter en una empresa que era una bomba de benzina. Yo le decía, bueno, pero tú sabes cómo opera, son rubros distintos.
Es difícil aprender a producir y operar. Yo no digo que uno no vaya a tener éxito, lo puede tener igual, pero es más complicado. Problemas para controlar. ¿Qué es lo que pasa cuando las empresas van creciendo? Cada vez más difícil controlar nuestros números, ¿cierto? Problemas en la planificación. ¿Cuántas de las empresas, levanten la mano, que tienen planificado el resultado del año 2013? Planificado, independiente que se haya dado o no se haya dado. ¿Cuántos tienen planificado el año 2013? Levanten la mano. Bueno, un poquito, en general es un 15 o un 20%, o no se atrevieron. ¿Nadie? Bueno, en todo caso, en general las pymes no planificamos nuestro futuro. Problemas en la gestión. Entonces, crear una empresa es fácil. Nos va a hablar Pilar ahora de cómo crear una empresa en un día. ¿Qué es lo difícil? Mantenerla viva, y más difícil aún, conseguir que crezca. Este es un dato bien impresionante. En Estados Unidos, a los 10 años de operación, ¿saben ustedes que sobrevive el 90% de las empresas franquiciadas? ¿Cuáles son una franquicia? ¿Quién me da un ejemplo de una franquicia? McDonald's, Burger King. De ese tipo de empresa, en Estados Unidos, el 90% sobrevive. Y en el mismo Estados Unidos que nosotros conocemos, solo el 27% de las no franquiciadas. ¿Qué es lo distinto que hace una franquicia? Se hace que una pyme, que parte como una pyme, en el fondo permanezca y las otras mueran. ¿La estandarización? La estandarización, los procesos, todo el know-how. Cuando uno compra una franquicia, compra el know-how, te enseñan cómo operar, te enseñan todos estos factores que vimos antes, que son el fracaso de la pyme. Cuando tú compras una franquicia grande y conocida, te lo traspasan, ¿cierto? Entonces te dicen cómo producir y operar, cómo controlar, a quién comprar, cómo planificar. Y cuando nosotros llegamos a una pyme, vamos aprendiendo prueba y error. En Santiago ven a unos amigos que se pusieron con un restaurante. Cada uno tenía su negocio aparte, completamente distinto, y uno después de los 40 como que ya quiere hacer cosas distintas, no quiere crear. Y ellos lo hicieron a través de esta empresa. Pero al cabo de un año de operación se dan cuenta que en realidad no conocían el negocio, no sabían cómo comprar, dónde comprar, cómo contratar gente. Es todo un conocimiento nuevo. La franquicia te lo traspasa, pero uno en la pyme lo tiene que ir aprendiendo de prueba y error. Entonces, para los que se leyeron la lectura, las cortitas, a mí me gusta porque si bien no son muy profundas en términos de finanzas, creo que dan muchas herramientas de administración. Un buen conductor conoce su auto y hace que lo lleve a donde él quiere. ¿Se imaginan ustedes ir a Santiago, toman su auto y el auto no tiene el tablero de control? Y además, no sé, hubo algo y todos los letreros de la carretera no están. Llegamos a Santiago, ¿no? Sí, pero... ¿Llegaremos? ¿Sí? Vamos a llegar, lo más probable es que nos podemos demorar mucho más, ¿cierto? Porque nos subimos al auto y a lo mejor pensamos que le habíamos echado benzina ayer y la habíamos echado en realidad la semana anterior. O a lo mejor no le había hecho el cambio de aceite y voy a tener que parar. Y en realidad de repente también me equivoqué de camino porque no tenía la señalética. Entonces, las finanzas es eso, las finanzas para ustedes debe ser su tablero de control. Muchas empresas no manejan las finanzas que al final igual tienen éxito, pero uno tiene mayor éxito o vamos a ir viendo, puede pasar mucho más tranquila las crisis o los periodos si uno maneja las finanzas de su empresa. Para ello, el conductor tiene un copiloto que controla los aspectos críticos en que él no es experto. Esto es bien importante porque a la medida que las empresas van creciendo, en general se dice cuando yo paso más de 20 personas, el control visual empieza ya a ser crisis. Y la empresa en general, a medida que voy creciendo, empieza a ser crisis. Muchas veces yo veo como un gasto la contratación de una persona que me apoye en ciertas áreas en las que yo no soy experto. Pero a mí me pasó en una empresa, por ejemplo, que tenían 100 personas, facturaban 100.000 UF, y decidieron crear el departamento de administración y finanzas. Y al cabo de 2 meses de revisión, habíamos visto que el contador, que era una excelente persona, era una persona, trabajaba muy bien y todo, pero ya que el contador era externo, la secretaria hacía las facturas, tenían factura manual, no factura electrónica, habían declarado 120 millones en facturas nulas.
Eso significa pagar como 20 millones de impuestos a la renta que no correspondían. Ahora tú puedes ir al servicio y hacer la rectificación, pero usted sabe lo que es rectificar en el servicio, ¿cierto? Lo trata de hacer de la menor manera posible porque si no te van a revisar y alguna yayita uno va a tener. Entonces, en la medida que yo voy creciendo, se empieza a hacer el control un poco más complicado. Y cuando yo ya tengo un determinado tamaño, yo tengo que crear una estructura que me apoye. A eso se refiere con tener un copiloto que en el fondo controla los aspectos en los que yo no soy experto. Bueno, y entonces, mientras yo más entreno, más suerte tengo. En eso estamos hoy, entrenándonos en aquellas ramas que nosotros no somos expertos. Entonces, vamos a partir hoy día la clase con los aspectos legales de las empresas. Nos va a hablar Pilar cómo conformamos una sociedad, cuáles son las principales sociedades, porque muchas veces nosotros cuando partimos no tenemos mucha idea, nos dice el abogado, mira esto, lo otro, pero yo no tengo mucha idea de por qué elegir una u otra sociedad. Vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias de cada una de las sociedades, los marcos generales. Después vamos a empezar a hablar ya de los estados financieros, vamos a ver los balances, qué es lo que contienen los estados de resultados y flujos de caja. Después vamos a pasar a lo que es la gestión, vamos a ver índices de gestión y control de gestión. Y finalmente vamos a hablar un poquito de normativo tributaria, de los tipos de renta que impactan a las empresas, de las obligaciones, de los riesgos, de qué es lo que nosotros podemos aprovechar en términos impositivos. Un poco, partimos con sociedad, que es lo primero que hace uno cuando uno crea una pyme y vamos dando la vuelta a estado financiero, lo segundo que uno recibe. Después cuando voy creciendo voy a hacer control de gestión y después ya cuando empiezo a ganar dinero yo también quiero optimizar tributariamente los impuestos. Entonces dejo a Pilar con ustedes. Bueno, yo traje anotadas algunas preguntas típicas que nos hacemos cuando queremos armar una empresa, pero que son preguntas que en realidad nos debiéramos hacer cada cierto tiempo, no solamente cuando vamos a armar mi primer negocio, sino cuando ya nosotros estamos viendo que hay cambios. Porque estas preguntas, o más bien el análisis de qué es lo que debo ser yo o cómo actúo en un negocio, lo tengo que estar haciendo cada cierto tiempo. Siempre parte el tema con que quiero hacer un negocio. Quiero ganar plata, quiero hacerlo solo, me quiero asociar, pero cuando voy a ofrecer mis productos, me empiezan a pedir boletas, facturas, y ya empezamos, los que a lo mejor no saben qué es lo que es, a complicarnos un poco. ¿Cómo actúo? ¿Como persona natural? Me dijeron que hiciera una sociedad. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué diferencia hay entre una persona natural y una sociedad? ¿Qué diferencia hay entre una empresa individual, una sociedad responsable limitada o una sociedad anónima? ¿Y cuáles son los costos involucrados? Y aquí quiero hacer una encuesta para más o menos saber un poco en el escenario en que estamos. Me gustaría saber, porque levantar la mano todas las sociedades anónimas que tenemos acá hoy día. Gracias. ¿Cuántas sociedades de responsabilidad limitada tenemos acá? Ya, varias más. ¿Cuántas SPA? ¿Una SPA? ¿Allá también, al fondo? ¿Cuántos empresarios individuales de responsabilidad limitada? ¿Ya? ¿Cuántos empresarios individual? También hay empresarios individual. ¿Cuántas personas naturales? Ya, esa es una cosa importante, porque todas las personas naturales somos todos los que estamos acá, todos los individuos de la especie humana. ¿Ya? Así que somos todos. Pero también podemos actuar como personas naturales, ¿verdad? Lo primero, ¿qué es una sociedad? Aquí lo importante es saber que la sociedad está definida por ley. Entonces yo puse ahí, ¿qué es? ¿Y quién lo dice? Lo dice la ley. ¿Ya? Así como la noche, lo dice la ley. El Código Civil tiene un artículo donde define la sociedad, que es un contrato. Un contrato donde dos o más personas se ponen de acuerdo en hacer un negocio, ¿cierto? Y repartir los beneficios. Así está definida la sociedad. La sociedad desde el punto de vista económico. La sociedad forma una persona jurídica. La persona jurídica es aquella distinta a la persona natural. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que la persona natural, y aquí los abogados, si de repente digo alguna tontería, me ayudan, pero la ley dice que la persona natural son todos los individuos de la especie humana, pero también están las personas jurídicas, que nacen creados por nosotros mismos.
Y en nuestra legislación tenemos dos tipos de personas jurídicas hoy día, que son las sociedades de personas y las sociedades de capital. Y para hacer un poquito una diferencia y algo práctico, las sociedades de personas es donde importan las personas que formaron esta sociedad. Y una cosa práctica es que si ustedes ven una escritura social donde salen definidas las personas, en esa escritura es una sociedad de personas. Por ejemplo, se dice está constituida por Claudia, por Pilar, ya, sociedad de personas. En una sociedad de capital no aparecen personas, aparecen acciones, ¿ya? Y detrás de esas acciones están los dueños, los accionistas. ¿Qué diferencia podemos ir hablando de las personas naturales? ¿Una persona natural puede hacer un negocio? Sí. Pero también puede convertirse en un empresario individual de responsabilidad limitada, que es una figura que no tiene muchos años en Chile, antes no existía, ¿ya? Hoy día existe y puede ser conformado por una persona. Como antes no existía, generalmente se hacían sociedades de responsabilidad limitada donde teníamos que conseguirnos un socio y a veces era alguien de la familia. También están las SPA, que son también sociedades que llevan muy poco tiempo y también son sociedades de capital que pueden ser constituidas por una persona, pueden partir por una persona, son sociedades más fáciles de administrar. Están las sociedades anónimas cerradas y las abiertas, que son las acciones. Las abiertas son las que están en la bolsa, ¿verdad? Las que tienen sus acciones en la bolsa, tienen cotización bursátil. Y están las sociedades colectivas comanditas, que las menciono porque son sociedades que hoy día no están naciendo en general, son muy pocas, por alguna situación muy especial, pero eran las antiguas sociedades y todavía persisten varias. Pero antes no existía la sociedad anónima ni la sociedad de responsabilidad limitada, existían las sociedades comanditas y las sociedades colectivas. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Existe la sociedad de hecho, que eso es ponerse de acuerdo con amigos y hacer un negocio, pero no formalizarlo a través de una escritura, ¿verdad? Están las comunidades. Las comunidades también nacen, por ejemplo, cuando a veces se recibe una herencia, algún bien raíz, algún terreno, algún fondo, y ahí varias personas reciben y pasan a ser comuneros. Y nombro también la microempresa porque esto obviamente es lo que se da bastante en un principio de ponerse varias personas de acuerdo y empezar a hacer un negocio. Entonces, ¿qué diferencias podemos ir encontrando? La persona natural es una sola persona, tiene una cédula de identidad, ¿cierto? Al nacer, al ser inscrito en el registro civil, esta persona natural es responsable personalmente de todos los derechos y obligaciones, de todo. El capital, esta persona natural, cuando quiere hacer un negocio y va a un banco, el banco le va a pedir que respalde su patrimonio, que son sus bienes y sus obligaciones, y el capital son sus propios bienes, la casa, el auto, la cuenta corriente que puedan tener. Y una persona natural puede funcionar como una microempresa o una empresa individual. Personas jurídicas. Las personas jurídicas están formadas por personas naturales o por otras personas jurídicas. Cuando nace una persona jurídica, al igual como las personas naturales que somos inscritas en el registro civil, las personas jurídicas tienen que ir al servicio de impuesto interno y les van a dar un RUT, que se pasa a ser su cédula de identidad, su carnet de identidad, el RUT, que es el rol único tributario. Las personas jurídicas son responsables hasta el monto del aporte de los derechos y obligaciones. Y esta es una diferencia importante porque si hago un negocio y tengo alguna complicación financiera, una persona natural va a responder por todos sus bienes propios de esa deuda que pueda tener. La sociedad va a responder hasta los aportes o hasta los bienes que tenga la sociedad, ¿ya? Pero aquí hay algunas diferencias a veces que las vamos a ir conversando, aunque tributariamente el servicio no va a ir a una sociedad a buscar las cosas de la sociedad, pero no va a ir a los dueños. Los bancos a veces llegan hasta los dueños, pero cuando el dueño tuvo que firmar como aval, ¿ya? Si no firma como aval, solamente van a ir a rescatar las cosas que son de la sociedad, hasta el aporte que tienen. ¿Qué cosa importante? Que las personas jurídicas necesitan que les hagan un aporte, pero un aporte verdadero. Estas personas jurídicas, que son sus hijos en definitiva, necesitan vida y necesitan que le hagan aportes de capital en dinero o en especies o en bienes, no ficticios, ¿ya? Necesitan tener vida para que puedan funcionar separadamente. Y estas personas jurídicas son las que revisamos: empresario individual, sociedad responsabilidad limitada y sociedad no. Diferencias generales y cómo podemos nosotros distinguir qué es lo que nos conviene.
que nos conviene ser un empresario individual, una sociedad anónima, que un poco. No hay receta única, eso es importante. Va a depender de lo que yo quiera, de lo que yo necesite, y cada cierto tiempo vamos a tener que revisar si a lo mejor tengo que cambiar, transformar. Un empresario individual de responsabilidad limitada es un socio, es una sola persona. Aquellas personas que no quieren asociarse con nadie, que quieren ser dueños de su propio negocio o quieren partir solos, arriesgándose, tienen que ser un empresario individual de responsabilidad limitada. Son solos. Ellos hacen su retiro, ellos tienen libertad para modificar la sociedad, ellos si deciden vender un pedazo, todo es su propia decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sociedad de responsabilidad limitada? Tienen que ser 2 o más personas. Aquí es importante en estas sociedades que las personas que se reúnen, que se juntan, sean personas de confianza, sean personas que van a estar alineadas en un negocio. La sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, Claudia y yo hacemos una sociedad, ella en un 90% y yo en un 10%. Si queremos hacer retiros, da lo mismo el porcentaje. Yo puedo tener un 10%, pero si quiero hacer un retiro, puedo retirar todo, un 90, un 80%, da lo mismo. Siempre y cuando Claudia me lo permita, mi socio me lo permita. Eso es una cosa importante en la sociedad de responsabilidad limitada. Cualquier modificación, eso sí, tenemos que estar de acuerdo las dos. Si son 10, tienen que estar de acuerdo los 10. Una sola persona, un solo socio, no quiere hacer la modificación, no se hace. ¿Cuándo es bueno esto? Cuando, por ejemplo, yo hago una sociedad y soy el minoritario. A veces conviene. Esto protege al minoritario. Porque si ustedes se asocian a lo mejor con otras empresas que pueden ser más grandes, es conveniente ser una sociedad responsable limitada para el minoritario. Porque así no hacen todas las modificaciones sin su autorización. Si quieren vender, por ejemplo, derechos, si quieren usar a lo mejor el objeto social en otros negocios, aquí también hay topes con respecto a la sociedad de responsabilidad limitada. Diferencia con una sociedad anónima, más o menos en general. Las sociedades anónimas también son 2 o más, a excepción de las SPA, la sociedad por acción, donde puede partir por uno solo. ¿Por qué son buenas estas figuras, las SPA, que están tomando harta fuerza en este último tiempo? Porque son fáciles de administrar, ¿ya? Las sociedades anónimas en general tienen una ley, tienen bastantes regulaciones que tienen que hacer caso. Una SPA puede ser un poco más fácil de administrar. La sociedad anónima, así como por ejemplo la sociedad responsable limitada, da lo mismo el porcentaje que yo tenga y puedo retirar lo que quiera, en la sociedad anónima usted va a retirar, o sea, va a recibir dividendos por las acciones, pero hasta lo que usted tenga, hasta la cantidad de acciones que tiene, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad anónima? Como son sociedades de capital y no hay personas, tienen que definir una administración. Y en esa administración, ¿qué es lo importante? Es que las decisiones las toma la mayoría. O sea, el 50% más uno son los que toman las decisiones. Aquí no tienen que estar todos de acuerdo. Aquí se hace una junta y la mayoría gana. Esa es una sociedad anónima. Cualquier modificación, ventas de acciones, en la SPA también pueden haber unos pactos accionistas bien interesantes para cubrirse con respecto al tema de las ventas o quién pueda entrar. Desde un punto de vista tributario, así bien rapidito, ¿qué cosa es importante en la empresa individual y en la sociedad responsable limitada? Es que las personas, los que trabajan en estas empresas, los socios, pueden hacerse un sueldo, el sueldo empresarial. ¿Qué es lo importante con este sueldo? Es que hay topes. Desde el punto de vista tributario, si usted quiere se pagan más, pero tributariamente tienen un tope de 1.620.000. Si usted se paga más de 1.620.000, va a pagar impuestos adicionales. No es eficiente desde el punto de vista tributario. ¿Qué otra cosa? El empresario individual o la sociedad responsable limitada, los socios no pueden contratar al cónyuge. O sea, pueden, pero tampoco conviene. Porque si lo contratan o contratan a un hijo menor de 18 años, va a ser un gasto rechazado. Esto quiere decir que no lo van a poder deducir como impuesto. Por lo tanto, tampoco es muy eficiente. A veces, cuando el empresario individual ya empieza a crecer y se empieza a hacer grande y empieza a ganar, quizás ya le va a convenir hacer una sociedad de responsabilidad limitada donde incluye más socios para poder hacer retiros y distribuir la carga impositiva, ¿ya? Por eso usted puede empezar como empresario individual, pero después de un tiempo quizás tenga que hacer una sociedad responsable limitada. O también quizás le convenga hacer una sociedad anónima, porque la sociedad anónima no tiene topes con respecto a las remuneraciones, no tiene esas restricciones, ¿ya? Eso es importante considerar.
¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Si los socios de la empresa en la sociedad limitada en el matrimonio, ambos son socios en iguales partes, Sí. ¿alguno de ellos es rechazado? No, los socios pueden ser contratados y pueden trabajar en la empresa teniendo un sueldo empresarial. ¿Ya? Y los hijos mayores de 18 años. Por eso muchas veces las familias, cuando los hijos empiezan a cumplir la edad, los incorporan en la sociedad para que empiecen a recibir también una remuneración o hagan retiro. ¿Sí? En la sociedad de responsabilidad limitada, ¿explota un 1.620.000 o con la 60 UF? 70,3 UF en el 2013, que es 1.620.000. Subió. ¿Ya? Y, Va cambiando todos los años, hay que revisarlo. ya. Y el resto, y el sueldo complementario a ese sueldo empresarial, ¿tiene tope de umbral? ¿Cómo se genera el rechazo por retiro? Si tú te pagas, por ejemplo, 4 millones menos 1.620.000 te va a dar una resta, ¿cierto? Eso es un gasto rechazado. ¿Qué quiere decir? Que no vas a poder utilizarlo como deducción al sacar los impuestos y se va a ir a tu global, que vamos a hablar más rato qué es lo que significa global complementario, y vas a tener que pagar impuestos por eso, el socio. ¿Ya? No tiene crédito. Y no tiene crédito. No tiene crédito. No, ¿De qué? crédito. Sí, lo vamos a revisar y un poquito más eso después. ¿Empresa en un día? ¿Alguien lo conoce esto? ¿Saben que existe la empresa en un día? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ya, no son muchos. Es una iniciativa que permite constituir una empresa en un solo día, sencillamente y sin costo. ¿Ya? Cuando muchos empresarios son hoy día empresarios o no se quieren modificar o no quieren constituir sociedad porque tienen que notaría, abogado, conservador de bienes raíces, etc. Me equivoqué. No funciona el... ¿En qué consiste? Hay una página que creó el gobierno donde ustedes pueden ingresar y pueden hacer constituciones, modificaciones, transformarse, dividirse, etc. Igual van a necesitar quizás el apoyo de alguien que los aconseje, un abogado, qué sé yo, pero sí van a tener mucho menores costos. Hoy día, todo lo que quieren transformarse, dividirse o ser una sociedad responsabilidad limitada lo pueden hacer a través de esta página. Ya el próximo año van a entrar las sociedades por acción. Beneficiarios, todos los emprendedores que deseen iniciar un negocio, constituir una sociedad, o aquellos que quieren informar y desean formalizarse. Esto está dentro de la presentación para que ustedes puedan ver que está esa página y puedan indagar para que puedan revisar si les conviene ya hacer algún cambio en su empresa con un bajo costo. Eso es un dato que le tengo. Pasamos a la Claudia. María Pilar, esa modificación es para qué tipo de sociedad? Hoy día para hacer sociedad responsabilidad limitada. Solamente, hoy, sí. O sea, de empresario individual a sociedad responsabilidad limitada, de persona natural a sociedad responsabilidad limitada, de empresario individual de responsabilidad limitada a sociedad responsabilidad. La modificación O del sociedad socio- anónima. La modificación del socio igual sigue siendo vía notario. No, la sociedad responsabilidad limitada puede a través de eso modificar. ¿Ya? También puede modificar. Pero si se quiere modificar entre los socios o salir los socios. Sí puede modificar. A través de esa página. También se Sí. puede. Pilar, si la sociedad de la sociedad limitada es formada a partir de personas, pero que pasan a la red de los socios de inversiones, ¿corren efectivamente a aplicar los mismos temas de los retiros de los impuestos? Esa ya es una asesoría especial. ¿Ah? No, pero lo podemos conversar. Sí, no. No, porque las sociedades son personas completamente distintas a los socios, tienen RUT distinto y para el servicio es como que fuera una persona distinta, con otra cara. Por lo tanto, si tú entras como una sociedad, eres una persona distinta, no eres y puedes en el fondo sacar el sueldo que tú quieras. Por eso muchas veces lo que se les dice es que entren como sociedades de inversión. Y ahí no tienes la restricción de sueldo, la tienes como persona, Como persona natural. como RUT. Como socio. ¿Se entendió? Entonces, vamos a conversar un poquito del balance, el estado de resultados y flujo de caja. Vamos a ir hablando de cosas que nosotros hacemos en nuestra vida diaria y que a veces no hacemos lo mismo en nuestra empresa, ¿no? Entonces, aquí tenemos un doctor. ¿Qué es lo que pasa si yo me desmayo, ya? Y voy al doctor a preguntarle por qué me desmayé? Un poco peligroso, ¿no? Porque me podría desmayar manejando.
¿Qué va a hacer el doctor? ¿Me va a mirar, me va a examinar y me va a decir qué tengo? Exámenes. Me va a pedir exámenes, ¿cierto? ¿Qué exámenes? Seguramente un perfil bioquímico. Problema del oído medio. A lo mejor me podría pedir una resonancia también. La alcoholemia. La alcoholemia, si es que había tomado en exceso, también puede ser. Claro que si fui al día siguiente ya me va a salir bien. Ahora a la hora sale bien. Bueno. Al final el balance no es más que eso. ¿Qué es lo que yo necesito? Cuando un doctor toma un examen, ¿qué es lo que pasa si yo voy y me saco la resonancia y no le entrego el perfil? La resonancia me va a salir normal, me va a hacer el examen físico, que es lo que uno hace como empresario en su empresa, ¿cierto? Uno la mira, uno la conoce y uno sabe lo que tiene o lo que no tiene. Pero a lo mejor si me falta algún examen, por ejemplo, a lo mejor yo estaba con una anemia aguda y por eso me desmayé y no me hice el perfil. Eso es lo que es el balance para la empresa. El balance contiene información muy importante y mucha gente no mira el balance, lo recibe o se lo deja al contador y ve que le declara el servicio. Por ejemplo, si yo como empresa tengo una política que a mis clientes les cobro cada 30 días, el único que me dice la verdad si me pagan cada 30 días es el balance, ¿cierto? Lo otro, si yo tengo una política de endeudamiento, yo voy al banco y le digo, por ejemplo, digo a mi contador, ya, yo tomé este crédito al 0,9%, tomé este factoring al 0,9%. ¿Quién es el único que me acusa si realmente el factoring me está pagando un 0,9% o me está cobrando el 2,7%, que es la máxima cuando me paso el plazo? El balance. Entonces, así como un doctor necesita saber sobre la condición de su paciente para prescribir un tratamiento, los empresarios necesitan conocer la situación de la empresa. ¿Y quién nos da esta situación real? Es nuestro balance. Es una de las fuentes de información más relevantes para el análisis financiero. Y el análisis financiero, que es cuando ya estamos mirando el balance y analizando dos o más cuentas, eso es lo que se llama análisis financiero, es a través de índices financieros que permiten controlar la marcha de la empresa, haciendo acciones correctivas. Vamos a ir viendo algunos índices, los más importantes, lo que nosotros deberíamos conocer o manejar. Entonces, ¿qué es el balance? Balance, como la palabra lo dice, es un balance, o sea, es un equilibrio entre lo que tenemos y lo que debemos. Y el balance parte del plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas? Este listado que tiene el contador y es como una base de datos. Cada vez que nosotros le pasamos una factura al contador, el contador, de acuerdo al plan de cuentas que normalmente él eligió, dice qué código le va a poner a esta factura. Entonces, el listado de cuentas que una empresa ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables y se debe definir de acuerdo a lo que yo quiero controlar. La mayoría, ¿cómo define el plan de cuentas? De acuerdo a lo que el contador decide. ¿Y cuál es el criterio que tiene nuestro contador para hacer el plan de cuentas? ¿Qué es lo que a él le interesa? ¿Cuál es el objetivo de nuestro contador? ¿La renta? Pagar impuestos. ¿Pero a mí me sirve el pagar impuestos para gestionar mi empresa? No. Cada vez que a mí me va llegando un gasto en mi empresa, ya sea una factura de venta, una factura de compra o un gasto, yo debo decidir como empresario qué es lo que yo necesito para que a través del tiempo esa cuenta vaya quedando en mi base de datos y yo pueda ir sacando la información. De las remuneraciones, uno muchas veces ve los balances. Yo realmente veo balances de empresas que facturan 1.000 millones y que tienen una sola línea que dice ventas. ¿Qué puedo saber yo de una sola línea que dice ventas? ¿Puedo sacar alguna conclusión de quiénes fueron mis clientes, de quién le vendí, de si a lo mejor si vendí más o menos que el año pasado, pero yo no sé en qué línea vendí más? O de repente yo veo unos planes de cuenta y dice remuneraciones y yo pago 30, 40 millones mensuales. ¿Y qué sé yo si esas remuneraciones de logística, de administración, si mis remuneraciones van subiendo? Entonces, el plan de cuenta es lo primero y básico de la contabilidad, donde yo debería mirar mi plan de cuenta y ver si necesito una mayor apertura. Porque en el fondo es una base de datos que año a año a mí me va dando la información que yo necesito para controlar mi empresa. El plan de cuentas debe ser amplio y flexible, porque si yo voy creciendo, y vamos a ir viendo cómo van poniendo códigos hacia el lado, este plan me debe permitir crecer e ir abriendo códigos cuando yo quiero controlar algo.
y debe tener un sistema de codificación numérico de manera que sea fácil su identificación. En general los planes de cuentas son bastante universales y lo más probable, si ustedes miran sus balances, todos van a tener un plan de cuentas donde van a tener que el 1 son los activos. Eso es lo que nos permite a todos, cuando yo me siento y veo un balance, entender el balance de cualquier empresa, y así lo pueden hacer ustedes también. En general es como universal que los 1 son los activos, los 2 son los pasivos, los 3 son las ventas y los 4 son los costos. ¿Cuál es la importancia? Normalmente el contador lo que hace es la apertura suficiente de acuerdo a lo que le pide el Servicio de Impuestos Internos. Pero él, a través de su plan de cuenta, puede abrir más este plan de cuenta de modo de cumplir los dos objetivos: qué es lo que le pide el Servicio de Impuestos Internos y qué es lo que necesito yo. Porque si el servicio le pide solo que le declare las remuneraciones, él puede tener un solo código. Pero si a mí me interesa controlar 3 áreas de las remuneraciones, que son logística, administración y, no sé, y la parte productiva, yo le puedo abrir 3 códigos y a él no le afecta, pero a mí me permite llevar la historia del tiempo de cómo avanzan mis remuneraciones y no estar yo haciendo mis análisis separados en Excel, porque estoy haciendo 2 veces el trabajo que lo podría hacer él. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un plan de cuentas sencillo que ven que tiene 3 ceros. Estas son las aperturas. Aquí queda un poquito más claro si yo veo, por ejemplo, en las ventas. Por ejemplo, el 3 son las ventas, pero el 3.1 es ventas de calefacción. Pero dentro está una empresa de climatización. Y dentro de las ventas de calefacción, a lo mejor yo vendo radiadores, vendo las conexiones, todo eso es parte de la calefacción. Entonces yo le abro, si es que es una venta importante, yo digo 3.1 calefacción y 3.11 venta radiadores. El contador necesita solo el 3 para enviarlo al servicio, pero a mí a través del tiempo esto me va a servir porque hoy en día todos los sistemas yo los bajo a Excel y puedo ir llevando estadísticas. Entonces de esa manera no tengo que llevar mis estadísticas en paralelo. El contador me baja el balance con subcuenta, porque esto se llama cuenta, subcuenta, y así uno va abriendo. Y yo puedo ir llevando mis estadísticas. Vamos a ver algunos ejemplos de estadísticas a través del tiempo. Aquí está el típico balance de 8 columnas que nos entrega nuestro contador, que muchas veces lo vemos y no entendemos de qué se trata, ¿cierto? Aquí que no importa las últimas 4, porque aquí está el activo, el pasivo, la pérdida y la ganancia. Pero en general este balance que es el que nos entrega el contador, la verdad es que no nos dice mucho. Nosotros siempre deberíamos tender a pedir lo que llaman balance clasificado. Aquí vemos un ejemplo de un balance clasificado que es el mismo balance de 8 columnas, pero clasificando las últimas, la tercera y la cuarta como activo y pasivo, y la quinta y la sexta como estado de resultado. Esto sí ya es como más bonito, ¿cierto? Como que uno entiende un poquito más cuando ve acá. Ven aquí, por ejemplo, que los activos son los 1 nuevamente. Y en este caso, 1 son los que vamos a llamar activos circulantes, que vamos a hablar ahora de los activos circulantes porque tiene que ver con lo que circula, con la liquidez y con lo que hace que una empresa quiebre. Por eso es tan importante el activo circulante. Y aquí tenemos el activo fijo 1, 2 y después tenemos otros activos. Y después aquí al lado tenemos los pasivos, que es lo que nosotros le debemos a terceros, que se lo podemos deber a proveedores, se lo podemos deber al servicio, se lo podemos deber al banco, o se lo podemos deber al dueño, porque el patrimonio es una deuda que tiene la empresa con el dueño, no es parte de la empresa. Y vemos igual, 2.1 el pasivo circulante, que va a ser muy importante para ver la liquidez y para ver los riesgos de quiebra. 2.2 lo que es largo plazo y 2.3 ya vemos el patrimonio. Veamos aquí en la última línea, en el resultado del ejercicio que dice 115.700, que equivale exactamente al resultado del ejercicio, es decir, del estado de resultados que reciben ustedes, que tiene que ver con lo que vendan en el año menos los costos del año. Lo único que va al balance es la última línea, que es la utilidad del periodo. En general, ¿les parece complicado este balance? Es un poco más entendible que el balance de 8 columnas, ¿cierto? Eso es algo que nosotros deberíamos pedirle a este contador. Fíjense que este balance, donde dice caja y banco 44.000 pesos, no es el balance de una pyme, es el balance de una gran empresa. Este es el balance de Walmart del año 2012. O sea, ustedes ven que no es muy complicado entender un balance. Si yo veo este balance, si lo analizo un poquito, yo voy a entender el balance de Walmart. Después vamos a ir sacando incluso índices y vamos a analizar por qué Unimar está con problemas y por qué Walmart no.
y ven que no tiene mucha complicación. Cuando nosotros ya pasamos un balance clasificado como este, es mucho más fácil ir entendiendo nuestros números. Lo mismo el estado de resultados. Tenemos ingresos por venta, costo de venta, margen de explotación, es decir, el margen de mi negocio en sí. Después tenemos los gastos fijos, logística, administración, los gastos financieros, muy importante. El problema que tiene Unimark hoy en día son los gastos financieros y aquí tenemos la última línea. Entonces ya estamos viendo que este balance que nos entrega el contador lo podemos ordenar un poquito más y ya yo cuando lo veo voy a empezar a entender más cómo va mi negocio. Entonces, la contabilidad es la ciencia encargada de proporcionar una imagen fiel de la situación y del patrimonio de nuestra empresa. ¿Siempre la contabilidad es una imagen fiel de nuestra empresa? No. Hay veces que no. ¿Qué es lo que puede pasar? Falta información. El contador a veces no está cuadrado. ¿Cómo me aseguro yo que todos los cheques que yo hago están reflejados en mi contabilidad? Conciliación bancaria. La única posibilidad que yo tengo de asegurarme que mi contabilidad sea la imagen fiel es haciendo la conciliación bancaria. La mayoría de las pymes tienen solo la cuenta caja en su balance porque no hacen conciliación. El dueño lleva por un lado la chequera y por otro lado va el contador. ¿Qué es la conciliación bancaria? Es lo mismo que hacemos cada uno personalmente con la cuenta del banco. Bueno, antes lo hacíamos más cuando nos llegaba a la casa, a veces por internet, pero tomamos la cartola y vamos chequeando que todo lo que el banco nos haya cobrado es lo que me debería cobrar. Y si me salió un cobro que yo no lo he autorizado, al tiro uno empieza a llamar al ejecutivo. La conciliación bancaria es exactamente lo mismo. Lo que tiene que hacer el contador es tomar la cartola del banco y asegurarse que está todo en la contabilidad. ¿Y cómo sé yo como empresario que el contador lo hizo? Porque me puede decir que lo hizo y no lo hizo. Cuando me entrega el balance cerrado, yo le digo, 31 de diciembre, tráigame, imaginemos que el Banco Santander es mi único banco. Necesito la cartola del 31 de diciembre, veo el saldo, 10 millones, le resto los cheques que yo giré entre el 27, 28 y 29 de diciembre, y eso tiene que ser exactamente igual a lo que dice el balance. Exactamente igual, ni un peso más ni un peso menos. Eso significa que se hizo la conciliación bancaria y así yo puedo controlar que todos los cheques que yo giré están en mi contabilidad y que el resultado que me dice es un resultado real. Porque ¿qué pasa? Yo puedo pagar una factura porque me la pidieron por anticipado y la factura no llegó nunca. Y si no llegó nunca, no va a estar el gasto en mi contabilidad. Entonces, la contabilidad contiene la información sobre la situación económica de la empresa, el estado de resultados, si estoy ganando plata o si estoy perdiendo plata con el negocio, ¿cierto? Yo veo mis ingresos, lo resto mis gastos y mi última línea dice si estoy ganando o si estoy perdiendo. ¿Cuál es el problema del estado de resultados? ¿Cuándo nosotros recibimos el balance normalmente? ¿En qué fecha? En abril del 2013, que es el balance del año. ¿Y qué pasa si yo perdí 100 millones? ¿Ah? Se lleva 120. Claro. Lo más probable es que ya no son 100, sino que son 130 o 140, exactamente. Ese es el problema del balance, que es una foto del pasado, porque ya sucedió. Y además tenemos la mala costumbre de no pedir nuestros balances mensualmente, entonces además lo vemos después de 12 meses. Cuando el contador les dice que no les puede entregar el balance mensual, eso es mentira. Porque el balance los contadores están obligados, de hecho ayer andaban todos los contadores corriendo, uno no los podía ubicar porque están haciendo la declaración del IVA, de todas las ventas y de todas las compras. Con eso yo puedo tener un balance que tiene entre un 80 o 90% de fidelidad, o sea, yo el día 15 de cada mes puedo tener un balance. A lo mejor no exacto, pero lo suficiente para ir tomando decisiones. Entonces es bien importante que, ahora, no es algo de un día para otro, pero en general primero empiezan a pedirlo trimestralmente, mensualmente, pero eso es lo que me va a decir cómo va la gestión real de mi negocio. Además de lo que yo percibo, que es lo que me dicen los números. Bueno, vamos a hablar después también un poquito de control de gestión, que ya es proyección de futuro, porque yo tengo que tener algunos índices que yo cuando cierro mis ventas me pueden dar algún indicio de cómo va mi gestión antes de recibir el balance. Pero la contabilidad contiene algo que también es tan importante como la situación económica, y es la situación financiera. ¿Por qué? Porque una cosa es el estado de resultados, pero otra cosa distinta es el flujo de caja.
Si yo como empresa gané 200 millones, ¿esa plata está en mi caja? No. ¿Dónde puede estar? En la calle, los clientes, con los proveedores, inversiones. De repente metemos como pyme, vamos a ver un ejercicio, nosotros no nos queremos endeudar porque los bancos nos caen mal, ¿cierto? Son usureros, entonces yo voy y con mi caja hago inversiones. Entonces yo hago inversiones de largo plazo, que a lo mejor las voy a rentabilizar en 5 años, y las hago con la caja. Entonces yo me gané 100, 150, 200 millones, pero no los tengo en la caja. Entonces yo no solo tengo que ver la situación económica, sino que tengo que ver la situación financiera. Hace como 2 meses fueron 2 personas que yo conocía, chicos, bueno, jóvenes, les decía jóvenes, yo le decía ahora a Rodrigo, tengo 40 y pocos, les conocemos de chicos. Y yo sabía que habían hecho una empresa que les había ido muy bien. Y me dice, claro, ¿me puedes ayudar? Porque nos está yendo bien, pero no saben por qué no hay caja. Bueno, primero miro los balances y digo, los felicito, porque unos cabros que tienen 35 años, facturan 1.000 millones mensuales, 10.000 millones, no, 10.000 millones al año estaban facturando. Ya estaban en 8 países. Esa era una gran empresa. ¿Cuál era el problema que tenían? Que tenían 2.000, 3.000 millones de utilidad y no tenían nada en caja. Entonces empezamos a ver qué es lo que pasa y todo, y al final el problema que tenían era que habían hecho toda la expansión con la caja. Entonces tú no puedes hacer inversiones de largo plazo, porque si yo voy a abrir 7, 8 países, obviamente eso a mí me va a rentabilizar al año 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Yo hago un flujo. Pero si yo saco mi plata de la caja, estoy estresando a la empresa y estoy corriendo peligro de ir a la quiebra. Entonces, la quiebra de una empresa se produce por falta de caja y no por pérdidas operacionales. Hemos escuchado mucho en las noticias lo que está pasando también con Unimark, ¿cierto? ¿Quién sabe un poco qué es lo que le ha pasado a Unimark? Unimark está con ganancias operacionales, pero está con problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque Xavier compró Unimark, hizo una inversión grande, hizo un aporte de capital, pero las deudas que tenía en el pasado Unimark, producto de las pérdidas operacionales, es decir, lo que había perdido aquí arriba, en el fondo le ha creado un gasto financiero tan fuerte que no es capaz de enfrentar ese pago, y es por eso que está en la situación de ahora. No porque sea un mal negocio, no porque esté perdiendo plata, Unimark está ganando plata. Vamos a ver, después al final hicimos un resumen, pusimos la diferencia entre Walmart y Unimark. En el fondo, no es que le vaya tan... Si bien en última línea está con pérdida, no le está yendo muy mal. Pero los compromisos financieros son tan fuertes que no tiene suficiente caja para pagar, y ahora lo que va a tener que hacer Xavier está vendiendo activos para poder darle más liquidez y seguir operando, porque la empresa está operando bien. Entonces, ojo, yo tengo que mirar mi resultado, pero mi caja la tengo que mirar al mismo tiempo, porque eso es lo que me puede hacer quiebrar. Y siempre el flujo de caja, vamos a ver, lo tenemos que ver mensualmente y lo tenemos que proyectar hacia el futuro. Porque si yo voy tomando decisiones de inversión, tengo que ver si mi caja da, y si no, yo tengo que endeudarme. Si yo voy a ver el largo plazo, tengo que endeudarme a largo plazo, y eso lo voy viendo con una proyección. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la contabilidad? Primero, registrar cada factura, cada gasto, cada movimiento se registra con un código. Yo le doy un código numérico. Después, yo clasifico, si yo lo quiero en remuneraciones de producción, si lo quiero en remuneraciones de administración, si yo quiero clasificar las ventas en 1, 2, 3 líneas, lo que sea importante para mi negocio. Siempre tengo que ver lo que es importante, porque a veces también me vuelvo loco y empiezo a abrir código y al final tengo 3, 4 hojas de balance. Tampoco me sirve eso porque son muchos números. A mí no, las decisiones se toman con pocos números y con los números importantes. Como dice la ley de Pareto, el 80-20. Y finalmente yo resumo en los informes financieros que me entrega la contabilidad. Entonces, el balance, como decíamos, es, como dice su nombre, un balance, algo equitativo entre los recursos que yo invierto, que es donde están los activos. Si me compro una oficina, por ejemplo, está aquí, si yo me compro un auto, la caja, los clientes, eso es lo que yo tengo como empresa. Y por otro lado tengo quién me prestó el dinero, los recursos financieros para comprar estos activos. ¿Me lo prestó el banco o me lo prestó el dueño? Entonces la ecuación contable que vemos siempre tiene exactamente, estos son 2 rectángulos de exactamente el mismo tamaño, porque siempre
la suma del pasivo más el patrimonio debe ser exactamente igual al activo, es decir, la plata que yo recaudé acá, la utilicé acá para comprar mis activos. Entonces, los activos, lo que la empresa tiene o le deben, son todos los bienes o derechos a favor y se ordenan por liquidez. Lo más líquido es la caja, es lo que yo ya tengo en plata. Después vienen los clientes, que yo los voy a cobrar en 30, 60, 90 días. Lo menos líquido son los activos fijos. Ya el auto, la oficina que me compré. Esto de liquidez tiene que ver con normas contables, porque en Europa es al revés. En Europa se ordena de menos líquidos, primero va el activo fijo y después va lo más líquido. Es con normas que los países se van poniendo de acuerdo. Y los pasivos son las obligaciones que tenemos con terceros. Se ordena según exigibilidad, quién me va a cobrar primero. Eso es lo primero que tengo en los pasivos, quién me cobra primero. Lo último, por eso está el patrimonio en lo último. El último que me va a cobrar es el dueño. Si la empresa quiebra, el dueño va a perder. Y el patrimonio es lo que la empresa le debe al dueño y que al inicio es solo el capital. Cuando ustedes